mapa nuevo que estamos haciendo, os comentamos siempre que nos gustaría que os lo bajaseis, miraseis o imprimieseis en el ordenador de casa para que cuando vengáis aquí vengáis ya con el tema con menos cuidado y que podamos comentar las dudas que podáis tener. Es una de las cuestiones importantes que nos planteamos en esta reunión que hacemos los bienes astronómicos y no conseguimos que haya el que os acostumbréis a ver las preguntas estas. No sé si es por timidez. Ya veis que aquí nadie se come a nadie nunca y que podemos hablar perfectamente de lo que haga falta. Y además, no hay niveles. Esto está hecho para todos los públicos. No hay nivel mínimo para poder hablar. Eso que quede claro desde el primer momento hasta el final. Al final solemos hacer un turno de preguntas, pero últimamente solemos dejar 5 minutos y sobran 3. Entonces, si queréis dejar las preguntas para el final, las dejamos. Y si es más cómodo hacerlas mientras hablo, hoy voy a ser yo solo el que habla, no tenemos urgencia de nada, es decir, podemos comentar lo que queréis en el momento que se os ocurra. Con levantar la mano o decirme algo, eso. Solo un apunte. A las 8:30 hay que salir de aquí. Sí. Entonces, como decía un profesor que tenía yo, ya que no hemos sido puntuales a documentar, no nos llama el medio de ser otra pregunta. Esta es la presentación general de Avanzadi. Y esto estamos poniendo, vamos a hacer lo que tenéis que hacer al entrar desde casa. Vale. Entraríamos a la página de Avanzadi. Vamos a ver qué cosas. Sí, sí. Podéis poneros adelante, no hay ningún problema, hay espacio sobre aquí. Así si los demás, lo único que hay que respetar las sillas que están como apuntan las que. Vale, entonces para descargar las efemérides, todos los meses se hace lo mismo. Entraríamos en avanzadi.eus, vamos al departamento de astronomía. Dentro del departamento tenemos una serie de apartados. Vamos al de efemérides. En este caso estamos en las efemérides de septiembre, aunque sea agosto, estamos mostrando ya las efemérides que va a haber en el mes de septiembre. Y por tanto sería tan fácil como entrar en septiembre de 2021. El archivo son 5 megas, o sea, tarda un poquito en descargar porque, como veréis, como bien ha dicho Josécho, pues tenemos aquí un mapa celeste que es bastante completo. Me lo voy a descargar. Vale. Y lo voy a abrir con Adobe porque tiene bastante información y a la hora de procesar es mejor hacerlo con Adobe. Vale. Dejarme un momento porque ahora para los de casa tengo que volver a compartir. Aquí está. Vale. Y aquí tendríamos el mapa celeste. Vamos a ampliarlo. Veis que tarda en cargarse, ¿no? Va de arriba abajo porque es bastante nítido. Ahora lo que se hace es ampliar, ¿verdad? Podéis hacer lo mismo, con darle al más de aquí. Sí, eso es. Ahora está en un 300%. Se puede hacer lo mismo desde casa. Si entráis en la primera imagen, no se ve, las letras no se ven, pero vais al sitio donde queráis y dándole al plus, va aumentando la zona que queráis. Se puede ver perfectamente. Este mapa nosotros lo modificamos cada mes. El fondo de estrellas será siempre el mismo, pero el movimiento de los planetas y de la Luna va variando, y el del Sol también. El del Sol, como veréis, está aquí abajo. Aquí abajo marcamos cuál es el recorrido del Sol cada mes, que coincidirá con el calendario. El Sol aquí ahora está en el mes de septiembre, se mueve desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre. No quiere decir que el Sol va por aquí abajo. El Sol, como la Luna y los planetas, va por la eclíptica. Lo que ocurre es que siempre, al lado del Sol, vamos a tener a Mercurio y a Venus como mínimo. Aquí, por ejemplo, nos coincide también, bueno, y la Luna Nueva también. Como mínimo, Mercurio, Venus y la Luna Nueva estarán
en el mismo sitio que está el Sol. Si juntamos todas las líneas, al final no vemos nada. Entonces hemos decidido, como el Sol es fácil de entender, que se desplaza un mes a lo largo del año, cada mes se desplaza ese mes, pues marcamos aquí, pero todos tenemos que imaginarnos que se mueve por aquí. Cuando decimos se mueve, lo que se mueve fundamentalmente es la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de rotación, cada 24 horas da una vuelta, y esta imagen que vemos aquí, el mapa completo, sería lo que veríamos si no existiese el día, siempre fuese de noche, y nosotros tuviésemos una ventana en casa asomada al sur. Si estuviésemos toda la noche, veríamos pasar la película del cielo. Poquito a poquito veríamos cómo todo se desplaza desde la izquierda hasta la derecha. Porque estamos mirando hacia el sur, que es donde se ve la Tierra. No es el Sol, os digo, no es el cielo, no son las estrellas lo que se desplaza, es la Tierra que va desde la derecha mirando hacia la izquierda. Ese concepto se entiende, ¿no? Entonces tenemos un mapa que nos dice que la Tierra da una vuelta cada 24 horas. Ese es el mapa de las 24 horas. ¿Qué se ve en 24 horas si estamos asomados a la ventana y no existiese el día? Veríamos ese cielo. En ese mismo mapa tenemos lo que recorre el Sol desde el día 1 de marzo hasta el 28 de febrero. ¿Por qué hacemos desde el 1 de marzo? Hay varios motivos. Uno, claro, los años bisiestos, con poner aquí un día más, tendremos un mapa hecho. Si tuviésemos un calendario convencional, tendríamos que cortar el mapa el día 28 de febrero para meter un día. Y se nos desencajaría todo lo demás. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta que el primer mapa romano que llegó a Europa, copiado, bueno, que los romanos decidieron cómo tenía que ser, no empezaba como ahora en enero, empezaba en la primavera, en marzo. Los idus de marzo eran los que marcaban cuando los romanos elegían los cónsules para empezar la guerra. En el año 45 a.C., no, antes de eso, con la guerra, con las guerras hispanas, con el tema de Numancia y demás, decidieron empezar 2 meses antes. Y entonces, desde entonces es cuando se empieza en enero, y luego se dieron cuenta de que era más beneficioso para las ampliar, o sea, aumentar, hacerlo desde. Sin embargo, desde el punto de vista astronómico, de ahí viene el último mes del mes, se llama diciembre, de 10, cuando el año tenía 10. Ampliaron 2 meses más, ampliamos antes y luego aumentaron el comienzo de enero. Utilizamos ese mismo argumento y porque además, meteorológicamente, así como las estaciones primavera, verano, otoño y invierno son los días 20, 21, 22, en función de cómo esté el calendario, meteorológicamente los trimestres no son así. O sea, el invierno meteorológico empieza el 1 de diciembre y es diciembre, enero, febrero. La primavera meteorológica empieza el 1 de marzo, abril, mayo. El verano, 1 de junio, julio, agosto, y el otoño, desde el 1 de septiembre, 1 de septiembre, octubre, noviembre. Con esto no quiero decir que esté mal hecho lo que hacemos, pero estadísticamente, cortar un mes por el día 20 sería un follón. Entonces, estadísticamente se utilizan meses completos. Entonces, todo eso nos anima a hacer el mapa de esta manera. Empezamos el 1 de marzo. Más cosas. Este mes hemos añadido una regla, la regla de la luna. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que el Sol va a tardar desde aquí hasta allá, eso es su recorrido durante un año, que sería por esta línea. La luna, sin embargo, gira alrededor de la Tierra cada 28 días. ¿Qué nos pasa entonces? Que cuando llega el día 28, está comenzando un nuevo ciclo, pero para terminar el mes faltan todavía 3 días, entonces se nos monta. Entonces vamos a ver que algunos meses, vamos a ver, así como este mes no se produce ese caso, que tenemos nueva, creciente, llena, menguante, habrá meses que tenemos, donde corresponda esta zona, una luna aquí y otra al lado, idéntica. Cuando el día 1 de cada mes es luna llena, cuando el día 1 del mes es luna llena, el día 28 o el día 29 de ese mes volvemos a tener una luna llena.
Y si es cuatrocreciente pasaría lo mismo y en 50 horas. Entonces, el hecho de que esta regla se monte, lo único que nos indica es que el movimiento de la Luna es más rápido. En un mes recorre un ciclo completo más 3 días, o 2 días, en función de cómo sea el mes, y por eso se nos montaría. Esta raya negra nos indicaría la zona de oscuridad, la zona de las noches. Pero está calculada haciendo una media del día 15. Y eso no es correcto, porque desde el día 1 de cada mes hasta el día 30 hay un cambio bastante importante. Eso lo vamos a corregir. No sé si nos va a dar tiempo a hacerlo para octubre. Y lo que haremos será marcar unas zonas con diferentes colores. Es bastante laborioso. Cambiar una cosa esta es bastante laborioso, lo iremos haciendo poco a poco. Si no es de tiempo para octubre, bien. Y si no, para noviembre, para diciembre. Hemos estado muchos años sin hacerlo. El que estemos un mes o 2 meses más, no pasa nada. Lo importante es que se entienda lo que estamos haciendo. Bueno, y ya una vez explicado lo que es el mapa en sí, las partes más importantes, vamos a hablar de qué pasa con la Luna. Entonces, la primera fase de Luna que vamos a ver sería esta, que es el día 7, Luna nueva. La anterior, que sería el cuarto menguante, será el día 30, será el lunes. Pero como eso es agosto, en este mapa no figura. Tendríamos que haberlo puesto aquí, pero, como digo, esto es agosto. O sea, digo, esto es septiembre. Y la Luna, ese cuarto menguante, del que hablo del día 30, sería agosto, por eso no está. Entonces, la primera Luna será Luna nueva, estará aquí. Nos va a coincidir siempre, como es Luna nueva, nos va a coincidir con la posición del Sol, que también sería aquí. Tenemos al lado de ello Marte y tenemos Venus, pero vamos a seguir hablando de la Luna. Vamos avanzando 7 días, 7, 6, 8, en función de lo que tengamos, y antes de llegar a la siguiente Luna, vamos a tener por aquí, no se aprecia muy bien, pero tendría que ser el perigeo. 11 de septiembre, esto es una P minúscula, G minúscula. Si se amplía más, se llevaría, aquí lo tiene, 11 de septiembre. Sería, entonces hemos dicho, el día 7 teníamos la Luna nueva. A ver dónde pasa un poco. Sí. Es que tarda en procesar, entonces Aquí está. Pero en casa lo podéis hacer perfectamente con el ordenador, no es más que pinchar en el signo más. Entonces, 11 de septiembre, el perigeo, quiere decir que es cuando la Luna está más cerca de la Tierra, cuando la vemos más grande. No tiene nada que ver con que sea llena, sea nueva, no tiene nada que ver con eso. Es estar más cerca. Suele haber una diferencia de hasta 50.000 kilómetros. La Luna suele estar aproximadamente entre 350 y 400.000 kilómetros. Esos 50.000 de diferencia puede ser estar en el perigeo o estar en el apogeo. Entonces, vemos aquí el 11 de septiembre el perigeo y luego vemos que pasa por el nodo descendente. Como veis aquí, siempre decimos que el Sol se mueve a través de la eclíptica, tenemos dibujado aquí abajo, los planetas y la Luna se mueven aproximadamente a través de la eclíptica. La Luna puede ir por encima de la eclíptica, por debajo de la eclíptica, o cuando pasa de arriba abajo, de abajo arriba, tendremos el nodo descendente, que es este día. Hemos pasado de una Luna que se venía desplazando por aquí, sigue acercando, y aquí cruza, y aquí empieza a ir por debajo de la eclíptica. El día 13 tendremos el cuarto creciente. Seguimos avanzando, ya no tenemos más lunas, nos vamos al otro lado del mapa. Y el día 20 tenemos la luna llena. El siguiente movimiento que tendremos será el paso por el nodo ascendente. Ya veis, el símbolo del nodo ascendente es como una omega y el nodo descendente al revés. Bueno. Y unos días más tarde, bueno, este sería el paso por el nodo ascendente, y unos días más tarde tendremos el cuarto menguante, que ya estaremos en el 29 de septiembre, finales. Aquí tenéis en qué fechas son, por qué constelación están en ese momento y toda la información referente a la Luna. Pasamos a los planetas. Podemos utilizar el mismo mapa.
Y si hubiese que hablar de las constelaciones, pues podríamos utilizar el mismo mapa. En este mapa está todo. Y eso es lo que tratamos de hacer, que esté todo en una misma página. Vamos a empezar por Mercurio, por empezar por el primero. Mercurio lo tenemos este de aquí, este verde. El 1 de septiembre estará en este punto de la eclíptica y a lo largo del mes hará este movimiento y cuando llegue el día 30 se dará la vuelta. Este es el gran problema que tuvieron los antiguos que no fueron capaces de entender por qué ocurría esto, porque ellos lo que creían era que el universo giraba alrededor de la Tierra. Entonces, un movimiento de ese tipo es imposible. Cuando hablamos de un planeta, hablamos de millones de toneladas de masa moviéndose a unas velocidades de 10.000, 200.000 kilómetros por hora. Entonces, no es posible, o sea, harán algo que se mueve de esa masa a esas velocidades, no se puede hacer en un día. Haría falta mucho tiempo para frenar el grado de la vuelta. Entonces, eso es una ilusión óptica que ocurre cuando dos objetos se mueven a diferente velocidad y cuando uno le adelanta a otro, lo que parece que veía en el fondo que ese vehículo iba por delante de él, de repente lo ves que va por detrás, ¿no? Y ese giro está representado por esto. Eso es lo que se llama bucle de retrogradación. Entonces, el planeta Mercurio va a hacer este movimiento y va a estar unos días yendo en esta dirección hasta que otra vez empiece a ir hacia esta dirección que es la normal de su movimiento. Entonces, esto tenemos con el planeta Mercurio. No está fácil de ver, está muy bajito, se queda muy bajito en el horizonte, no está muy separado del Sol y la eclíptica está en la zona baja. Entonces, no es fácil de ver, porque además Mercurio está tan cerca del Sol, solamente se puede ver al final de la tarde o al final de la noche. Estos días se podría ver si estuviésemos en una posición muy elevada, con un horizonte completamente despejado y no tuviésemos ninguna contaminación. Y sería al final de la tarde. Lo que sí podemos ver estos días va a ser al planeta Venus, que está en este punto el día 1 y se va desplazando hasta aquí, hasta el día 30. Este está muy fácil de ver, pero también necesitamos un horizonte despejado. Si estamos en un monte, la semana pasada nosotros estuvimos en Jaca y desde la ciudadela se veía perfectamente, muy cerquita del horizonte, pero justo por donde se había puesto el sol, ahí está Venus, magnitud -4, o sea, como si fuese la estrella más brillante del universo. Sin embargo, desde mi casa que vive en la Mara, no lo veo, porque estoy metido en un agujero y eso queda mucho más abajo de lo que yo puedo ver a esas horas. Entonces, pero Venus, si tenéis oportunidad de ir a una cumbre, a cualquier cumbre que tenga el horizonte despejado y mirar hacia el oeste, en el punto por donde se haya metido el sol, en cuanto se mete el sol, ya se aprecia. Bueno, Venus. Marte, luego un poquito hacia arriba del mapa. Ahora es hacia arriba. Hay un punto ahí. Aquí. Ya veis que el Sol está aquí. Es decir, el Sol se va a mover de aquí a aquí. Y Marte también. Imposible verlo. Nos pasa como con la Luna nueva, que también estos días se están moviendo aquí. ¿Qué ocurre? Que la Luna en un día da un salto de aquí a aquí. El día siguiente aquí. Aquí tenéis los tramos de recorrido de la Luna cada día, que no son iguales. Depende tanto de si estamos en apogeo o en perigeo, como si estamos en una parte de la eclíptica más inclinada o más plana, como vemos aquí abajo. Entonces, Marte no lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver hasta noviembre, porque queda, visualmente desde aquí, queda muy cerquita del Sol, entonces no nos lo va a ver. Ni en septiembre ni en octubre, en noviembre podemos ver. Júpiter lo tenemos más adelante, en esta posición, más adelante aún, al final del mapa, esto es. Y es lo que mejor se puede ver. En cuanto anochezca, vais a ver un punto mirando hacia el sur y hacia el este.
como estamos mirando hacia el sur, el este nos queda a la izquierda. No, el este siempre es a la derecha. Si miramos hacia el norte, si miramos hacia el sur, el este es a la izquierda. Entonces, mirando hacia el sur, un poquito a la izquierda, se ve un color rojizo, porque todavía está cerca del horizonte, y a la derecha de él, Saturno. Saturno mucho más tenue. Venus, Júpiter se ve perfectamente. Muy bien. A simple vista, no me falta nada. Si tenéis la oportunidad de verlo con un telescopio, se ven las 4 lunas perfectamente también. Y eso se puede ver desde el balcón de casa. No hace falta ir al monte ni ir a ningún sitio. Con unos prismáticos también se puede ver, y es mucho más cómodo que un telescopio. Entonces, cerca de Júpiter, un poco hacia la derecha, como veis aquí, Saturno, pero mucho más pequeño. Si hay algo de neblina o algo así, no se puede ver. Si está el cielo limpio, se ve muy bien. Y vais a ver que a lo largo de la noche, todo esto, todo lo que estamos diciendo, la luna, los planetas y demás, todos, mirando hacia el luz, se van a ir moviendo hacia la derecha. Pero como hemos dicho al principio, lo que ocurre es que la Tierra va girando hacia la izquierda. A veces cuando ponemos un telescopio para ver un planeta de estos, o para ver la luna, la gente lo primero que dice es ¿cómo se mueve? Y siempre la respuesta es no. ¿Cómo nos movemos? Bueno, entonces tenemos Júpiter y Saturno. Vamos al otro lado del mapa. Y aquí tenemos Urano, que también se puede ver durante toda la noche, pero para esto ya hace falta aparatos mucho más potentes. Urano se puede llegar a simple vista, se puede llegar a ver a simple vista, sabiendo exactamente dónde está. Entonces, el día 20 va a estar junto a la Luna, es decir, el día 20 la Luna va a estar aquí. No se puede ver Urano. Si está la Luna, no se puede ver Urano, porque la propia luz de la Luna nos lo impide. Pero si cogemos el detalle de dónde está el día 20 y miramos en ese punto concreto 4 días más tarde, que la Luna ya ha dado 4 saltos, podemos ver Urano a simple vista. Es magnitud 5,6 y magnitud 5,6 es posible para la gente que tiene una vista, es posible. Estamos hablando siempre, estemos desde la ventana de casa. Esto sí iría a un campo oscuro, limpio y sin contaminación. Y Neptuno también, para esto hace falta un telescopio todavía más potente, está muy lejos. Una particularidad que me he dicho antes, Júpiter y Saturno también están en el núcleo de retrogradación. Y casualmente Neptuno y Urano también, ya veis que tiene la flechita hacia la derecha, cuando el recorrido normal es hacia la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que así como veíamos Mercurio una línea muy grande, Mercurio se mueve a gran velocidad y está relativamente cerca, y cada mes tiene que hacer esa vuelta, sin embargo, cada mes no, más de un mes. Pero bueno, quiere decir que es un movimiento muy rápido, sin embargo, tanto en el Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, su movimiento es mucho más lento y ya veis que el recorrido de un mes es unos poquitos grados, no llega a son minutos. Y con esto terminaríamos los planetas. Ya hemos dicho la Luna y los planetas. Sí. No tengo el concepto muy claro de cómo funcionan las fechas. Entonces, claro, ni cuándo es de día ni es de noche. Pero si tú vas, parece ser que de derecha a izquierda tendría que ir corriendo el calendario porque el sol está de marzo hasta acá. Pero claro, en un momento determinado ha sido con Júpiter a la izquierda y luego para buscar otra fecha te has vuelto otra vez a la derecha. Sí, ¿por qué? Porque supongo que las puestas a la oficina. Te digo por qué. Esto es una proyección cilíndrica. Lo que hemos cogido es todo el universo, lo hemos considerado como un cilindro con 2 tapas. La tapa de arriba la tenemos ahí a la derecha, que son las circumpolares, de esto no hemos hablado todavía. Y la tapa de abajo, como está en el polo sur y no lo vamos a ver nunca, no lo hemos puesto. Entonces, tú imagínate que hemos hecho la proyección de las estrellas y hemos cogido solamente las que están de menos 40 grados a más 40 grados, que sería, que a eso le llamamos declinación. Esto sería el ecuador. Si el ecuador celeste es... ¿Esa foto de cuánto tiene? ¿Es un día, 2 meses, un año? Un día de 24 horas. Y esa es, ¿no? Hemos sacado la foto.
que es un cilindro. Me sacó una foto así, de 200 lo hemos cortado con las tijeras y vemos algo. Claro, se nos termina aquí las 24 horas y se nos empieza aquí. Pero esas 24 horas no quiere decir ni la 1 de la mañana ni nada de eso. O sea, eso es, por algún punto tenemos que cortar el mapa para poder ver. Quiero decir, si yo en el mapa celeste trazo una vertical, me encuentro abajo con lo del sol, no tiene nada que ver. El sol es el recorrido que va a hacer desde el día 1 de marzo hasta el 28 de Si febrero. yo voy a Júpiter, Sí. hay Júpiter, ahí, trazo una vertical hacia abajo, Sí. y ahí tropiezas con el sol que está, pero no tiene nada que ver febrero con ese Júpiter. No. Nada, para nada. Claro, estamos sobreponiendo cosas de un día a todo el año. Es que... No, pero si quieres, si voy a hacer lo que me gusta. No, sí, ¿Cómo sé si ese Júpiter en ese momento, ahora, es de día o es de noche? Mira, Chicho, ¿a dónde tiene? Bueno, esta línea, teóricamente, esta es la línea que nos marca la noche. No. La luna es esta de aquí. Sí. La luna es esta. Sí. Esta negra es la que nos marca, vale. es la que nos marca teóricamente la noche. Por eso Júpiter lo puedo ver, sí. Eso es. ¿Qué ocurre? Que esta línea es bastante más grande de la realidad. Porque hemos cogido al hacerlo. Es un tema que en realidad nosotros, esto está en desarrollo todavía. O sea, lo hemos inventado nosotros. Lo negro es de noche. Sí. Esto. Y la línea, como el verdecito claro, te dice, debajo hay otra cosa azul, otra banda azul que marca esa que es. Esta es la extensión recta, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí. Esta es la extensión recta. La extensión recta O sea, no hay nada de fecha. No, la extensión recta es como si las coordenadas que se utilizan para la longitud y la latitud, sí. Pues en el cielo se utiliza la extensión recta y la declinación. La extensión recta es en este sentido y declinación es en este sentido. Esto sirve para que cuando nosotros decimos tal evento está en extensión recta tal, declinación tal, poderlo buscar. En la crítica están cada mes, o sea, cada día, todos los planetas. Para saber. Sí, en la crítica van a estar siempre el Sol, la Luna y los planetas. Igual planeten estarà en recta declinación y donde esté la guía en mitad de declinación. Por eso tenemos que a veces están la luna hacia arriba, otras veces están hacia abajo y con los planetas nos pasa lo mismo. Unas veces están por arriba, otras veces están por abajo. Hemos aclarado la duda. Sí. Para los que no se han atrevido ¿está clara la duda también? Sí, yo quiero explicaros un poco la tabla amarilla, la del tiempo local, la hora local, porque en el calendario, es la regla del calendario, más luego el tiempo de paso por el meridiano local, pues es interesante, porque sí nos vamos situando no solo en la fecha, sino también más o menos en la hora en que encontramos esa zona de cielo que queramos estudiar, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, Esa amarilla que hemos hablado de Esta, sí. Eso es. Pues explícanos un poco eso, la verdad es interesante. Venga, Enrique, tú sabes más que no tú, mentira. no, este mapa no lo he hecho yo, este mapa lo estamos haciendo en equipo. Estamos haciendo un equipo de 4 personas. Y cada uno tiene su misión y tiene su función. Entonces, cada una, y a medida que vamos haciendo, a nosotros también nos vamos sorprendidos. Entonces, estamos tratando de hacer un elemento que nos sirva para siempre y que sea fácil de entender y se corresponda con lo que se ve desde casa. Y todas estas tablas, todas estas reglas, lo que tratamos es de, con un solo mapa, poder explicar todas estas cosas. Entonces, esta es la línea amarilla a la que te refieres, ¿no? Sí, la hora media. La hora media de paso por el meridiano local. Es decir, esto lo vamos cambiando cada mes, ¿no? Eso. Cada mes se adapta a la posición y con eso lo que estamos diciendo es a qué hora, ¿no? A qué hora del día. No es el Sol, sino todas las estrellas, donde están los fenómenos que se pueden ver a qué hora del día. Entonces, de aquí podríamos sacar también lo de cuando es de noche, ¿no? Eso es.
Entonces, la pregunta que hacías, igual la solución más fácil es aquí, es mirar aquí. Entonces, ¿cuándo es de noche? Pues si sabemos que es desde las 10 de la noche aproximadamente ahora hasta las 6 de la mañana, pues con mirar aquí dónde está el 22. Que no lo veo. Sí. A la izquierda. 22. Sí. Eso es. Pues la noche la tendremos desde aquí hasta las 6. hasta aquí. Entonces, eso será la noche y todo esto será de día. Todo esto no lo vamos a entender. ¿Vale? ¿Veis que vuelves a hacer preguntas? Bueno, yo creo que con esto, no sé, entonces, si por ejemplo nos situamos en una hora concreta, esta. No, esa no es la idea. Ah, vale. Una hora concreta. A las... A la 1 de la mañana. Yo en esa hora, ¿qué veo? Esto de aquí. A la 1 está. Pues esto que hay aquí, esto estará pasando por delante de tu ventana. Esto estará pasando enfrente del sur. Eso es. Si tienes una ventana hacia el sur, esto. Y esto lo vas a ver a cualquier hora. Porque es la tapa del bote que explicábamos antes. Esas son las circumpolares. A cualquier hora de la noche. A cualquier hora de la noche y que no haya luces. Entonces la vas a ver en una posición o en otra. Porque eso va girando alrededor de este punto. Lo mismo que todo esto va pasando con una película, esto va girando. Pero esto lo vamos a ver todas las noches. Cuando hagamos esto de colorines para que sea más fácil saber cuándo es de día y cuándo es de noche, en lugar de esta regla, vamos a utilizar esos colorines. Y entonces esta siempre va a ser del gris oscuro, siempre va a ser de noche. Más cosas. Bueno, pues continuamos entonces. Y yo creo que hemos terminado con el tema de planetas y con el tema de la Luna. Un evento que tenemos el día 22, comienza el otoño. Equinoccio mal llamado de otoño. Y nosotros en nuestros esquemas también lo tenemos así, pero es mejor. Porque empieza el otoño en el hemisferio norte, pero empieza la primavera en el hemisferio sur. Y ellos tienen el mismo derecho que nosotros. Podrían haber llamado. Podríamos haber dicho que empieza el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Entonces, ahora explicamos por qué. En realidad, deberíamos decir equinoccio de marzo, equinoccio de agosto, equinoccio de junio, digo solsticio de junio, equinoccio de septiembre y solsticio de diciembre. Equinoccio de primavera. No, equinoccio de otoño. ¿Qué es lo que ocurre en este cuadro? Vamos a empezar por el invierno, es más. Tenemos el eje de la Tierra con una inclinación de 23 grados. El Sol lo tenemos aquí, ya veis que no está en el centro, está un poquito desplazado porque la órbita de la Tierra es una elipse, pero no es una elipse como se ve aquí. Si pusiéramos el recorrido real, sería prácticamente una circunferencia, la diferencia es muy pequeña. Pero lo suficiente como para que se noten una serie de fenómenos, pero no precisamente el calor y el frío. De hecho, la Tierra está más cerca del Sol el 4 de enero, que es cuando está en perihelio, el 2 de julio creo que es cuando está en afelio. Sin embargo, en julio hace más calor que en enero. La característica no es el estar más cerca o más lejos del Sol, sino cómo inciden los rayos del Sol. Si queréis hacer la prueba un día, cogéis una vela encendida, una vela o una cerilla, ponéis el dedo aquí y podéis acercar casi hasta 3 milímetros y no os vais a quemar. Pero como se os ocurra poner aquí a 1 centímetro de altura, a 10 milímetros os quemáis. Es porque hacia arriba va el calor de la llama y hacia los costados prácticamente hay que tocarlo. Entonces, no es la cercanía o la lejanía lo que hace que sea más cálido o más frío. Lo que lo hace es la incidencia de los rayos del Sol. Entonces, los rayos del Sol aquí están incidiendo en esta zona.
y perpendicularmente en esta zona. Si este es el ecuador, si este es el eje de la Tierra, el ecuador está aquí. Y entonces los rayos del Sol están yendo perpendicularmente desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Cáncer, en esta zona. Nosotros estamos aquí arriba. No nos llegan esos calores en invierno. Por eso aquí hace frío o menos calor. Eso sería, esto sería el solsticio de invierno, cuando la Tierra pasa por esta zona, con esta inclinación. Y es la inclinación del eje lo que produce eso. 3 meses más tarde estaremos en primavera porque el eje sigue teniendo la misma inclinación, pero desde el Sol lo que vemos ahora es que está dando en esta cara, y esta cara, o sea, no tiene nada que ver con la inclinación. Si el eje está así, o el eje está así, o el eje está así, o el eje estuviese así, sería la misma cara. Y el día que ocurre esto, porque un día antes la Tierra estará un puntito más aquí y un día después estará un poquito más aquí, el día que ocurre eso, el día y la noche serán iguales. Aquí, para nosotros, el día y la noche no son iguales, porque esto gira en esta dirección y ya veis que el día es mucho más corta que la noche. En invierno. Aquí, el día y la noche serán iguales. 3 meses más tarde estaremos aquí, entonces se nos producirá el caso al revés. Los rayos de sol incidirán perpendicularmente en esta zona, que es donde estamos nosotros. Los trópicos están aquí abajo y nosotros estamos un poco por encima del trópico. Entonces, en esta zona será más cálida que esta zona. O sea, no, porque me podéis decir, sí, y cuando dé la vuelta, pues cuando dé la vuelta pasará lo mismo, porque la zona de arriba estará en esta zona y la zona de abajo estará en esta zona. Entonces, la perpendicularidad de los rayos es lo que hace que haga más frío o más calor. Entonces, en las zonas donde los rayos del sol son más perpendiculares, hará más calor. 3 meses más tarde estaremos en la eliminación otoño y estaremos en el mismo caso que aquí. Toda esta superficie, el día y la noche serán iguales y tendremos, eso es, el equinoccio de otoño. Me han dicho del otoño, por lo que os he dicho antes. Este tiene que ser el solsticio de diciembre, este es el equinoccio de marzo, solsticio de junio y equinoccio de septiembre. Porque si no estamos haciendo de menos a todos los países que viven en el hemisferio sur. Bueno, pues este fenómeno del equinoccio de otoño se produce el día 22 de septiembre. Y con esto creo que terminamos esta parte del programa. Y ahora, bueno, os vamos a comentar un tema casual. Esto no estaba preparado, no estaba previsto, pero un compañero nuestro, Juan Antonio, estuvo hace la primera semana de agosto, el día entre el 7 y el 15, creo que estuvo, en la zona del Pirineo de Lérida, y se le ocurrió sacar una foto de una zona. Juan Antonio no hace las cosas sin más. O sea, es un hombre que sabe muchísimo, muchísimo. Y sacó una foto del cielo. Yo no he hablado todavía con él del tema, me tengo que preguntar por qué sacó la foto. Y unos días más tarde apareció una estrella y en su foto no estaba. Entonces vamos a explicar un poco qué son las estrellas variables. Hay diferentes tipos. Entonces vamos a ir pasando una por una. Entonces, nosotros en las efemérides solemos poner 3. Una es Algol. Ponemos Algol porque es una de las estrellas que se conoce su variabilidad. Ya los egipcios en sus mapas lo tenían y le llamaron Algol porque, bueno, eso fue después. En el calendario egipcio ya figuraba este nombre. Y cuando los árabes aprendieron el calendario egipcio, que yo creo que los egipcios fueron los primeros que hicieron grandes mediciones del sol y las sombras y ese tipo de cosas, cuando los árabes aprendieron de ellos,
a esta estrella le pusieron el nombre de Algol, que quiere decir algo así como el que la cabeza del diablo, una cosa así. ¿Por qué? Porque a simple vista se aprecia que cada poco tiempo aumenta, pero igual en un mes, por 7 8 años. En las efemérides vienen, ¿no?, los días exactos que alumbra más y cuando alumbra menos. Y nadie sabía por qué era eso, pero en aquellos tiempos y durante mucho tiempo más tarde se pensaba que el cielo era inmutable, pues cuando había algo inmutable tenía que ser de recorre de todo, ¿no? Pues por eso entonces, luego, con la ciencia, con las técnicas, pues lo que se ha visto es que se trata de una binaria eclipsante. Binaria eclipsante quiere decir dos estrellas, una gira alrededor de otra. Y aquí, en este caso concreto, si se observa con un telescopio más potente, vemos que no son dos, son tres. Pero esa tercera es muchísimo más, está muchísimo más lejos, es mucho, la luz es más tenue y no afecta a lo que estamos. Entonces, seguimos considerándolo como binario. ¿Qué ocurre con una estrella binaria? Imaginaros que son dos que una da vueltas alrededor de la otra. Si nosotros cogemos dos linternas y alumbramos hacia aquí, tendremos una cantidad de luz. Pero cuando giran, la luz de esta choca con esta. La luz que nos llega a nosotros es la de una estrella. Entonces vamos a ver que una estrella unas veces alumbra poco, luego alumbra mucho, luego alumbra poco, luego alumbra mucho. Bueno, pues este es el caso de las estrellas variables binarias, eclipsantes, binarias eclipsantes. Y uno de los ejemplos es esta, Algol. Vamos a pasar al siguiente tipo, Eta Aquile. Bueno, Eta Aquile es una variable de otro tipo. Hemos hablado de las binarias. Eta Aquile es de otro tipo. Cuando se descubrió su variabilidad, bueno, quedó también como una variable que era ocurría de forma diferente a la anterior, pero no se sabía por qué todavía. Pero años más tarde se descubrió una tercera Eta Aquile, que podemos ver en el esquema. Esta Aquile quiere decir de la constelación del Águila, y es esta. Bueno, pues a esta le pasa algo parecido, pero la razón no es la misma. Vamos a estudiar cuál es la razón. Vamos a pasar a Delta Cephei. Aquí ya le han puesto un apellido, Delta Cephei. Cephei quiere decir de la constelación de Cefeo. Bueno, pues esta fue la segunda variable descubierta de este tipo, de las que luego se llamaban cefeidas, y el nombre se debe al gran estudio que hizo Henrietta Levy. Henrietta Levy ha pasado a la historia de la astronomía como el personaje más importante de aquella época. Lo que ocurre es que, la gran desgracia de las mujeres, a ver si conseguimos que cambie la situación, las mujeres no se hicieron famosas en la antigüedad. Es más, muchos de los trabajos que hacían estas mujeres los firmaban sus maridos, y si no, no se les creía. Lo que vemos que pasa en Afganistán con los talibanes ha pasado en todo el mundo durante muchísimos años. Bueno, entonces, esa luminosidad ya no es porque sea binaria, es una sola estrella que la luminosidad depende del rayo, de lo grande que sea esa estrella. Pero ese radio es proporcional al periodo de variabilidad. Entonces, si nosotros detectamos que una estrella es una variable cefeica, podemos comprobar la luminosidad de la luz que nos llega, sabemos que esa luminosidad depende del radio, podemos saber a qué distancia se encuentra. Es el cálculo más sencillo. Antiguamente, para saber a qué distancia se encontraba una estrella, había que esperar a hacer una medición desde la Tierra en una dirección determinada. Y si, por ejemplo, se hacía en enero, hacer otra medición en junio, también desde la Tierra. ¿Y qué diferencia hay hacerla en enero y hacerla en junio? Pues que si la estrella está aquí arriba, el Sol está aquí abajo y la Tierra está dando vueltas, si cogemos en enero desde aquí y trazamos una línea y vemos qué ángulo tiene esa estrella desde la Tierra,
y cogemos 6 meses más tarde que la Tierra estará aquí, tendremos una distancia conocida, que es la distancia de un punto a otro cuando la Tierra se está moviendo por su órbita. Sabemos qué distancia hay de un punto a otro de la órbita. Y si sabemos este ángulo, sabemos la distancia, ¿no? Eso es la forma antigua de comprobar las distancias. Pero con este sistema no hacía falta estudiar eso. Con hacer una ecuación prácticamente se reducía el estado. Pero es que luego, cuando los telescopios se fueron modernizando, se empezaron a ver galaxias fuera de nuestra galaxia, ¿no? Se empezaron a ver otras galaxias. La primera que se veía era Andrómeda, que no se sabía qué era, hasta que alguien dijo, eso es una galaxia. Además, es una galaxia casi igual a la nuestra, es nuestra hermana. Está cerquita de nosotros, a solo 2 millones de años. ¿Vale? Entonces, lo que se vio es que en algunas de aquellas galaxias lejanas había estrellas cefeidas. Había estrellas que tenían el mismo comportamiento que esta delta de Cefeo. Pues, facilísimo. Si tenemos estrellas pues, que son variables y sabemos el periodo, sabemos el radio y calculamos la distancia. Y así se han calculado las distancias a las galaxias más lejanas, donde se ha comprobado que existen cefeidas iguales que otras. Bueno, pues esos son los 2 modelos de estrellas variables. Pero este caso es diferente. Este es el caso de RS de Ophüls. Esta es una nueva recurrente, es un caso muy especial. Pues tiene un brillo estable durante una serie de años, de repente explota, pero explota solamente la parte de la superficie, da la sensación de que es una nova y en 2 meses se va apagando y recupera el brillo que tenía anteriormente. Es una estrella cuyo brillo suele ser de magnitud 11,2. No sé si sabéis a qué llamamos las magnitudes. Hoy no nos vamos a parar en eso, pero si interesa, cualquier día lo explicamos. Es un tema muy interesante. Entonces, su normal, la normal de esta estrella es que tenga magnitud 11,2. Bueno, pues para Antonio, el día 7 estaba en el pequeño Heredia y sacó esa zona del cielo. Y yo digo que cuando Antonio no hace las cosas por casualidad, seguramente dijo, joder, mira, esa es la zona donde está el RS. Y no había nada, porque una magnitud de 11,2 a simple vista no se aprecia, y en una película de fotos o en una pantalla de fotos, hay que hacerlo con un telescopio potente y demás, ¿no? Pero ocurrió que el día 8, Juan Antonio no lo sabía, no hablo con él todavía, pero no lo sabía porque eso no se puede saber. Porque fijaros qué cadencia tiene. 58, 9 años más tarde, 67. Estos son 18 años más tarde, o sea, 9, 18. Y estos son, pues ya no sé cuántos, 15, 21 años más tarde. Fue una casualidad, creo yo. Entonces, el día 7 él saca la foto. El día 9 llega al máximo y a partir de ese día empieza a bajar. Pero él saca imágenes el día 7 y el día 9 se entera, porque en la astronomía suele haber avisos y solemos estar conectados a esos avisos. No avisos que dicen tonterías de que la luna es azul y cosas de esas. Pero cuando hay noticias de astronomía, sí me llegan esos avisos. Entonces él fue al mismo punto donde había sacado la foto anterior, apuntó al mismo punto donde había sacado la foto anterior, y nos vamos a enseñar las imágenes. Yo en de casa me ha costado verlo. Sí. Y aquí, no sé, yo sí he visto, pero igual tenemos demasiada luz, ya veremos. Vale, aquí no se tiene que ver nada, porque este es el día que saca. Este es el día que él saca la foto. Eso es. O sea, no se ve nada, se ven cosas. Mira, que... bueno, él había apuntado, esta estrella es I de Ophüls, esta otra es, pues lo pongo aquí, ¿no? Esta otra es esta otra es esta otra es esta. Bueno, esto tampoco es fácil saberlo, tenemos Antonio, eso sí, y eso sí sabe. Vale, este es del día 7 a las 22:14. Vale, ahí no hay nada especial. Es la misma foto, la cosa que, bueno, pues nos ha dicho que es cada uno. Y aquí
ya se ve, si os fijáis, este es el punto. Eso es. ¿Ya veis esa diferencia? Antes no había, ya veis, ¿no? Si queréis os podéis acercar, ¿eh? Y él saca la foto el día 7, no ve nada. Lee la noticia, saca la foto y ahí está, ¿no? Ahí está. Esto es el día 10 a las 22:41. Y luego pues va sacando el día 12. Esa es, ¿no? Sí, si os fijáis, es ya muy tenue. Y va bajando y ahora está en magnitud. Este es el día 13, que yo supongo que ya no lo estáis viendo, yo lo estoy viendo porque estoy muy cerca. Sí, pero está aquí. sí, está prácticamente en el centro. Luego no va a colocar aquí. Sí, estoy echando para atrás, voy para adelante. Y el día 14, que sería este puntito también. Y ya está. Que es este, ¿no? Sí. Esto está sacado con un telescopio, no Eso es. está sacado por nosotros. Esto lo sacado por astrónomos profesionales para que se vea y dentro de unos meses se hará una foto en esta zona y ahí nosotros. Se da un puntito muy bien. Eso es pura casualidad. Porque Juan Antonio le ha conocido, yo creo que es pura casualidad. Yo creo mucho en Juan Antonio y no sé. Algún chivatazo tendría, seguro. No, vamos a ver. Las fotos que ha sacado después, está claro que. Que ha ido por ello, está claro, sí. Las que ha sacado después, sí. Sí. Las que sacó el día anterior, Sí. es que es un fenómeno que no se sabe cuando después de ocurrir, no se sabe antes, porque es una explosión que no está controlada, no se sabe cada cuánto. Esa luminosidad dura 12 días. 2 meses. No. Es una explosión, es lo que pasa con las novas y las supernovas. Duran un tiempo, las que las novas y supernovas duran muchísimo. Y esto solamente es una explosión superficial. Dura muy poco. Al cuarto día ya prácticamente no sirve. Y luego ya va bajando y a los 2 meses está en su estado normal. Pero esto ha servido para que todos nos demos cuenta de que existe este tipo de estrellas a las que están catalogadas, pero nadie les da importancia, ¿no? Para nosotros esto es una maravilla, ¿no? Sí. El haber conseguido esta foto es una maravilla. El haber conseguido la foto anterior y poder comparar, porque claro, sabiendo la zona, yo me imagino que puedes tener una foto colgada en casa, sabiendo que está en esa zona, esa estrella va a estar siempre en esa zona. Tienes una foto colgada en casa y luego haces la comparación. Esto es la primera foto que vas a sacar del sitio. Bueno, y con esto termina lo mío. Ahora empieza con esto. Tenemos 3 minutos, 3 minutos. Lo hemos hecho bastante. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Y el hemisferio? ¿Os he hecho el hemisferio? Una cosa, ya sabéis que hemos hecho un planisferio que está en euskera. Es el primer planisferio de la historia que se hace en euskera. Nosotros estamos muy contentos de haberlo hecho. Hemos hecho muy bien, se están vendiendo muy bien, nos están hablando de hacer una segunda edición. Si queréis, no es barato, lo que cuesta no es lo que nosotros hemos hecho, lo que cuesta es lo que ha hecho la empresa. Está en color y está con un montón de cosas. Entonces, los 25 euros que cuesta algo que no es lo que cobramos, lo que le cobra la empresa, es lo que cobra la empresa por la noche. Vino anunciado en una guía y los socios de la guía podrían conseguir un poco más dinero y tal, pero bueno, el precio de venta son muy difíciles. No estamos autorizados para bajar nada. ¿No? Si os interesa, solemos traer, los podemos traer si queréis, pero si no pasa nada. ¿Alguna pregunta? Sí, pues luego vienes y tratamos. Pues ya ¿Alguna preguntita si tenéis? Ya nos quedan 2 minutos. Bueno, pues no vamos a tomar la situación. Esperamos ver los últimos días sobre septiembre. ¿Vale? Sí. 24. Los que nos han visto desde casa, que parece que son los grandes olvidados. 5 vamos a tener. 5 de los Sí. desde casa. Sí. Oye, pero yo no me esperaba, estas fechas de agosto, el tiempo que hace, que hayáis venido aquí, para mí tenéis un mérito tremendo.
Pues en el coche. En el coche, venga. Buenas. Yo asistí el año pasado, anterior, Sí. al curso allí en Oquendo de iniciación a la astronomía. Sí. Entonces, ¿este año vais a hacer algo aquí o allí o en algún sitio? Jo, pues es un tema que no lo hemos hablado todavía, lo tenemos para hablar la próxima semana o la siguiente. Es decir, que en septiembre... Sí, si quieres me dejas el correo y te avisamos. Sí, lo que pasa es que, bueno, en caso de que... El año pasado lo hicisteis aquí, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en caso de que lo hagáis aquí o allí, Sí. va a ser el mismo, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. Igual cambian los ponentes, pero, o sea, el temario sí, el temario sí. El temario va a ser Sí. el mismo. Sí. Antes hacíamos una iniciación y uno un poquito más pro, pero luego al final vimos que la iniciación era el que más estaba funcionando y nos quedamos en la iniciación. Ya, Entonces, porque si yo quisiera profundizar un poquito más, que no puedo. Es decir, bueno, no sé nada. Es decir, que profundizar un poco más para que lo tome como... Virginia me recomendó un libro que he leído una vez así de pasada, estoy leyendo la segunda vez, y Somos hijos de las estrellas. sí, sí, Y entonces, pues bueno, pero bueno, si quisiera yo entusiasmarme un poquito más, ¿cómo me puedo entusiasmar un poquito más? pues... Claro, porque si fuera un... Claro, también me he planteado una chorrada, porque no lo voy a hacer, pues ya es demasiado poco. Pues cojo y me meto en físicas y empiezo tal, pero yo es mucho palo y he perdido a la mujer y entonces pues muy complicado. Entonces, pero si quisiera un pelín más y tal, claro, aquí en Guipúzcoa no hay posibilidades de ir a un nivel un poquito más. No, a ver, nosotros solemos quedar todos los martes y solemos hablar de conceptos igual un poquito más complicados. Es verdad que muchas veces los martes se convierte en una reunión un poco más operativa a nivel de departamento, no tanto a nivel de contenido astronómico. Sí. Pero yo, si quieres, pregunto cómo está el tema del curso, me entero, te envío la información y si no, te animaría a que viniesen los martes. Que también, sí. Pero el martes es como... Enrique empezó así también. ¿Qué? Sí. Enrique es el... No. No está la cuestión. No está. Bueno, no debería estar, no sé, no debería estar. El martes, yo creo que el martes es como si tú te pones ahora a decir una misa mayor. No, pero mira, Enrique, el que ha hecho esto, Enrique hace 2 años no estaba en el departamento. No, pero tendrá hecho físicas o lo que sea. No, pero tenía ganas. Tenía ganas. Lo que tenía era ganas. Ya, porque, por ejemplo, esos cursos, he leído un poquito, esos cursos, por ejemplo, que dan ahí en el observatorio astronómico de ahí de Jabalambre. Sí. ¿Esos qué pasa? Tú vas allí, estás 3, 4, 5 días o lo que dura el curso, sí, y que te cobran, yo sé, 300, 400 euros o lo que sea. Ese curso va a tener menos nivel que lo que dais vosotros de introducción a la astronomía, ¿no? Puede ser, que igual te dejan ver por el telescopio fuerte y no sé qué, te explican un poquito, pero como información no va a ser más. No. Yo ahí te diría que... O sea, ahora precisamente estamos justo hablando con el Espacio de la Ciencia, con Eureka, para ver si podemos utilizar sus instalaciones. Si tenemos opción a eso, seguramente los cursos podremos hacerlos allí. En Cucho Espacio. Sí, y ahí profundizaríamos mucho más porque tenemos una herramienta con una cúpula y tal. Bueno, entonces, si quieres, déjame el correo. Mándame información, sí.